Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Santos. Esta es una microlección sobre la microenseñanza. Vamos a hablar sobre el tema de la leyenda. Les voy a compartir una presentación para que sea un poquito más claro. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, como les comentaba, nuestro tema va a ser las leyendas. Esto es de una materia de microenseñanza. La materia es de español para quinto año de primaria de la Universidad Virtual de Guanajuato. Bueno, vamos a comenzar con la microcompetencia. En esta lección, lo que esperamos es que el alumno identifique y fomente su creatividad para leer o realizar sus propias leyendas. A ver, ¿me pueden comentar si ustedes han escuchado por parte de sus abuelos o papás alguna leyenda? Sí, ha sido el de La Llorona, el de las momias, el del charro negro. Ok. Bueno, algunos de bueno, digamos que su significado en sí es que es una narración en la que contamos hechos extraordinarios y sobre todo fantásticos, como si se tratara de hechos reales de carácter histórico. Y sí, como comentabas, La Llorona es una de las leyendas, al menos aquí en nuestro país, muy famosa. También está la del Charro. Hay otra también que es de Guanajuato, el Callejón de los Besos. Pues son narraciones en sí que van trascendiendo de generación en generación y que pues ahorita digamos que nuestros abuelos son los que las van transmitiendo a nuestros padres y nuestros padres pues nos las van contando a nosotros y así se va transmitiendo de generación a generación. Los elementos importantes en las leyendas, pues tenemos que mencionar que los personajes son importantes, así como la época, los elementos reales y elementos fantásticos. Voy a compartir una liga sobre la leyenda de La Llorona. Bueno, en esta presentación la vamos a abrir en otra página. ¿Sí lo puedes ver? Sí, ya lo está viendo. En esta leyenda es, como mencionaba, el de La Llorona. Esta es una breve narración, entonces lo vamos a hacer de forma rápida. Dice, la leyenda de La Llorona es un clásico de clásicos, una historia mexicana muy famosa que ha dado la vuelta al mundo y que existe desde tiempos de la conquista. Dice, enseña a tus niños uno de los relatos más tradicionales de México y vamos a irnos hacia abajo donde viene ya la narración completa. Dice, hace muchos años en la Ciudad de México, cerca de Xochimilco, se escuchaban los tristes lamentos de una mujer. Ay, mis hijos, ¿qué será de ellos? Decía una vez una voz perturbadora, mientras escuchaba a la mujer misteriosa.
Los temerosos habitantes de la ciudad se encerraban en sus casas a base de lodo y piedra. Tampoco los antiguos conquistadores se atrevían a salir a la calle, pues los gritos de aquella mujer eran realmente espeluznantes. Los rumores decían que se trataba de La Llorona, una mujer vestida de blanco con cabellos largos y aspecto fantasmagórico, y que flotaba en el aire con un velo para cubrir su horripilante rostro. Lentamente vagaba por la ciudad entre calles y plazas, y quien llegó a ser testigo de su presencia dice que al gritar "¡Ay, mis hijos!" agitaba sus largos brazos de manera angustiosa, para después desaparecer en el aire y seguir aterrorizando en otras partes de la ciudad con sus quejidos y gritos. Mientras La Llorona recorría las plazas, lloraba desesperada. Después de un tiempo se dirigía al río hasta perderse, poco a poco en la oscuridad de la noche, y así terminar disolviéndose entre las aguas. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México y tenía verdaderamente inquietos a sus habitantes, pues nadie sabía la causa de aquellos lamentos. Como se podrán dar cuenta, del tema o el título, pues cuál viene siendo el de la Llorona. Sus personajes vienen siendo ella, la Llorona, y los habitantes de la Ciudad de México. El otro elemento principal viene siendo que también tiene hechos fantásticos, ¿no? Que donde dice que aterrorizaba y que se perdía en donde estaba el agua. Esos elementos vienen siendo fantásticos porque no podemos comprobar si fue real o no. Y bueno, vamos a realizar unas breves preguntas. ¿Quién era La Llorona? Era como un fantasma, algo que se la pasaba llorando por las calles, gritando que... ¿Y qué le pasó a La Llorona? ¿Qué le llevó a tener ese comportamiento? Pues que había perdido a sus hijos, por eso se lamentaba todas las noches. Ok, muy bien. Entonces, en esta narración encontramos elementos importantes que son los personajes. Encontramos la época, que dice que fue hace mucho tiempo por Xochimilco. Los elementos reales, quizá la ciudad, el nombre de la Ciudad de México, Xochimilco. Y los elementos fantásticos es eso, o sea, que no podemos comprobar si realmente sucedió o no, que estuvo gritando y que aterrorizaba a la gente. Son hechos extraordinarios, por decir así, que no podemos corroborar si fue real, igual que en otras leyendas como la del charro y el del Callejón de los Besos, pero que al final de cuentas se va transmitiendo ese conocimiento a las demás generaciones y siempre se van a ir contando. Esa es otra leyenda, que es el conejo en la luna. ¿Sí puedes ver la pantalla? Sí. Vamos a ver esta que está un poco corta. El conejo en la luna. Leyenda mexicana. Hace siglos, Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, decidió viajar por todo el mundo transformado en una persona humana para evitar ser reconocido. Caminó por montañas, bosques, conoció mares y ríos. Y como no había parado en todo un día, a la caída de la tarde decidió descansar, ya que se sentía fatigado y con hambre. Así que se sentó a la orilla del camino hasta que se hizo de noche y las estrellas comenzaron a brillar. Y una luna anaranjada se asomó a la ventana de los cielos. Estaba allí descansando y observando la belleza de la naturaleza, cuando de repente
vio a un conejito a su lado, mirándole y masticando algo que llevaba entre los dientes. ¿Qué estás comiendo? Le preguntó Quetzalcóatl al conejito. Estoy comiendo zacate. ¿Quieres un poco? Gracias, pero yo no como zacate. ¿Entonces qué vas a comer? Voy a morirme tal vez de hambre y sed, si no encuentro nada que llevarme a la boca. El conejito, no satisfecho ni de acuerdo con lo que acababa de escuchar, se acercó a Quetzalcóatl y le dijo: Mira, yo no soy más que un conejito pequeño, pero si tienes mucha hambre, cómeme. Estoy aquí. Entonces el dios, conmovido e impresionado con la bondad del conejo, lo acarició y le dijo: Tus palabras me emocionan tanto que a partir de hoy tú no solo serás un conejito más en la tierra, serás muy recordado y reconocido por todo el mundo para siempre, porque te lo mereces por lo bueno y generoso que eres. Entonces el dios tomó al conejito en brazos y lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, hasta que su figura quedó estampada en la superficie de la luna. Luego, el dios lo bajó a la tierra y le dijo: Ahí tienes tu retrato en luz, para que todos los hombres tengan siempre tu recuerdo. Y la promesa del dios se cumplió. Cuando miras a la luna llena en una noche despejada, podrás ver la silueta del conejo que hace siglos quiso ayudar al dios Quetzalcóatl. Y colorín colorado, esta leyenda se ha terminado. En esta leyenda también podemos encontrar elementos importantes, como vienen siendo el título, que es el conejo en la luna, y elementos que son fantásticos, como el hecho de que haya subido a la luna y que por eso y haya sido por un dios, ¿no? ¿Hasta aquí tienes alguna duda? No, ninguna. Ok. Bueno, para finalizar vamos a realizar una encuesta que les va a ser enviada. Con esta encuesta lo que se pretende es en una conocer lo que hayan adquirido en la lección, y lo segundo es para evaluar cómo se dio esta microlección por parte de su servidora, y va a ser compartido por una liga para que me puedan apoyar. Gracias. Sí, gracias, la llenamos.